Hola, buenos días. A continuación, durante los próximos minutos, voy a intentar presentaros lo que son las glosas emilianenses de una forma lo más acertada posible y buscando en todo momento una buena comprensión sobre lo que es el término y lo que representa. No quiero profundizar en conceptos que sean muy teóricos, creo que eso sería más bien propio de un trabajo mucho más profundo que el que a continuación voy a presentaros. Lo que simplemente trato es de acercaros lo que son las glosas, qué significan en sí, cuál es la importancia que tienen para nosotros como castellano parlantes. Antes de profundizar en ello, creo que es necesario retroceder en el tiempo hasta los últimos siglos del Imperio Romano. Este, tras dividirse en dos definitivamente en el siglo IV, ve como con la llegada del V su parte occidental es totalmente ocupada y sometida por distintos pueblos considerados bárbaros. Con la llegada de estos bárbaros y el fin del proyecto romano en el 476, surge un mosaico de distintos pueblos germánicos, los cuales, si bien es cierto que acaban adoptando numerosas costumbres romanas, sus propias diferencias entre ellos mismos hacen que surjan características propias en cada una de las regiones en las que se van aposentando. De esta manera, el latín empieza a diversificarse en una gran multitud de dialectos que en común tienen todas ellas el origen de ese latín vulgar que el pueblo durante el imperio hablaba. Son las denominadas lenguas romances, entre las cuales en España encontramos el gallego, el leonés, el castellano, el aragonés, el catalán o el asturiano. Junto a ellas, una lengua de la que aún hay mucha controversia hoy en día, como es el vascuence, cuyo origen es distinto al latín, hablado en esas montañas del norte-centro de la península ibérica. En un periodo en el que casi nadie sabe escribir, estas lenguas se van a ir transmitiendo de padres a hijos oralmente, generación tras generación, al tiempo que van evolucionando, marcando cada vez más diferencias con ese latín original. A su vez, el latín va quedando relegado a las esferas eclesiásticas. La escritura y la copia de libros queda relegada al interior de los monasterios. Allí, en sus distintos scriptorium, los copistas llevan a cabo la redacción de libros y la copia de estos al tiempo que los ilustran y los iluminan. El tiempo de escritura va a ir cambiando también con el paso de los años, desde la uncial en mayúscula hasta el siglo VII a la románica, cuya redondez y suavidad de sus formas generan un bonito contexto artístico. Así, de esta manera, los monjes, dedicados en un principio a la meditación y a la oración, van a permitir, en su intento de preservar la doctrina cristiana, el mantener unas bibliotecas en los monasterios, donde vamos a hallar una serie de códices de suma importancia y trascendencia para entender no solo la historia de las lenguas, sino también nuestra propia historia. El monasterio se va a convertir así en el centro de la cultura, gracias a esos copistas y a esos escribas. Permite que se vayan a conservar importantes obras tanto de autores clásicos como de autores que van a aparecer durante el medievo. Estas obras, muchas de ellas, gracias a esto han podido llegar hasta nuestros días. Uno de los monasterios en los que se llevó a cabo este proceso de copia, traducción y mantenimiento de libros van a ser precisamente los monasterios de San Millán de la Cogolla. Situados en la localidad que le da nombre, se enclavan a los pies de la Sierra de la Demanda, dentro de la comunidad autónoma de La Rioja. Su historia es similar a la de otros tantos monasterios fundados durante la época medieval. Con un origen ubicado en el siglo VI, su ubicación se remonta a las cuevas donde supuestamente vivió San Millán, en las que también va a ser enterrado. Tras su muerte, alrededor de su sepulcro se crea una primera comunidad de presbíteros que comienzan a levantar un cenobio y una iglesia de 2 naves de 5 tramos, características del arte visigótico del siglo VI. Con el paso del tiempo, en el siglo X, se le va a añadir además un interesante pórtico de acceso mozárabe. La afluencia de peregrinos al monasterio desde entonces es continua, haciendo que este crezca en importancia. Desde el principio va a destacar su biblioteca, con una importante colección de códices y manuscritos, entre ellos el Códice Emilianense de los Concilios datado en el 992 después de Cristo, o la Biblia de Quisó, cuya datación es del 664, o también una copia del Apocalipsis del Beato de Liébana con una letra muy bonita del siglo VIII. A mediados del siglo XI, el rey García Sánchez mandará construir en Nájera, localidad muy próxima, el monasterio de Santa María la Real. Piensa y considera que en este lugar estarán mucho mejor guardadas las reliquias de San Millán. Manda a continuación trasladar estas a dicho nueva ubicación, pero según cuenta la crónica najerense, los bueyes, una vez cargados con estas, y bajando al valle, deciden pararse. No hubo ya manera de volver a hacer que andaran. Este hecho
va a ser interpretado por el propio rey como un aviso del cielo de que es ahí precisamente donde se debía de construir el nuevo monasterio, cosa que se llevará a cabo. Con el tiempo y con la idea de diferenciar los dos monasterios, tanto el antiguo como el nuevo, se les va a denominar de una forma similar pero al mismo tiempo distinta. El nuevo pasa a denominarse Samillán de Yuso, mientras que el original, el primitivo, el más antiguo, permanecerá como Samillán de Suso. Ahora que ya sabemos un poco más de la evolución del latín en las lenguas romances y que hemos contextualizado su época y su origen, hemos además entendido cómo se gestionaba la escritura y se llevaba a cabo la creación y copia de libros, códices, pergaminos y de cualquier otro tipo de documentos durante el medievo, y nos hemos dado cuenta que es el monasterio el centro cultural de la época. Ya es el momento de abordar lo que es una glosa. Una glosa simplemente es una anotación escrita, hecha al margen de algún texto, o incluso entre sus propias líneas, con la idea de facilitarnos el entendimiento de este. Precisamente este rasgo es el que la llena de complejidad en sí, ya que esta puede ser simplemente una traducción literal de una o varias palabras o del texto en sí, pero al mismo tiempo también puede ser desde una propia aclaración del escriba sobre el significado de lo escrito a la realización de referencias a textos similares que pueden aparecer o no en el propio documento. Sea como sea, el autor de estas glosas siempre tiene el mismo objetivo final, que no es otro que el hacer que el texto sea mucho más sencillo de comprender para el lector. Así, de esta manera, nos encontramos como hace aproximadamente unos 1000 años, un monje, un escribiente del monasterio de San Millán, decide al tiempo que redacta un códice en latín, realizar ciertas anotaciones que le ayudasen a comprender tanto la gramática como sus significados. Sin quizás darse cuenta de la importancia de lo que estaba haciendo, redacta unas anotaciones en el habla de la lengua que utiliza el pueblo, una lengua en romance que ya es característica de la época. En total, deja escritas más de 1000 anotaciones. El valor de estas se conoció en 1911, cuando el arqueólogo historiador español Manuel Gómez Moreno transcribió todas estas glosas y se las envió a Ramón Menéndez Pidal. Este último, filólogo, historiador y medievalista español, creador de la Escuela Filológica Española, va a defender el hecho de que este glosador, este escriba, bien pudo ser un aprendiz de latines y que estas glosas, en verdad, simplemente son las anotaciones que él mismo iba haciendo para llevar a cabo su aprendizaje. El códice sobre el que aparece es conocido además como de glosas emilianenses, también como documento Códice 60, un libro para Méndez Pidal de batalla, que carece tanto de elegancia como de colorido, sin una unidad temática clara, pues presenta desde ejemplos tradicionales de vidas de santos a sermones, liturgias y a un variado y nutrido repertorio de cuestiones sobre la vida monarcal o de cuentecillos de la Vita Patrum, que se remontan a los siglos IV y V después de Cristo. Sobre el lenguaje que utiliza el glosador, es interesante pensar que la zona en la que se encuentra el monasterio es un lugar de cruce entre distintos territorios con características cada uno de ellos un poco propias. Desde ese Aragón controlado por el poder muladí hasta el dominio político que de la zona quiere hacer Navarra, sin olvidarnos de la cercanía de esa pujante Castilla de Fernán González, la cual se encuentra en pleno proceso de expansión. Dentro de esta Castilla, además la aportación étnica vasca es muy importante, hecho que va a quedar reflejado en los numerosos topónimos que aparecen en la zona. Nombres como Vasconcillos, Villaváscones o Vascuñana nos hablan precisamente de esta aportación. Todo esto hace entendible que el propio escribiente, en su intento de hacer entendible el texto, utilizara glosas latinas junto a glosas romances que apuntan a ese primer castellano antiguo, a ese protocastellano. Además de esto, incluso utiliza dos glosas en vascuence, consideradas también a fecha de hoy en día como el primer testimonio escrito no epigráfico en dicha lengua. De todas ellas, destacan la que se encuentra en la página 72, 12 renglones en los que podemos entender lo siguiente. Cono ayutorio de nuestro dueño, dueño Cristo, dueño Salvador, cual dueño de quien en honor y cual
gaudiosos sellamos. Amén. Tal vez ser consciente de ello, esas primeras anotaciones que hizo en una lengua romance que ya no es latín y que ya parece castellano, se convierten así en uno de los primeros ejemplos históricos de nuestra lengua, de una lengua hablada hoy en día por casi 600 millones de personas y comprendida por otros cuantos más. Un capítulo de suma importancia y de resumen de la historia tanto de España como del mundo. Hoy en día, entidades como la propia Fundación de San Millán de la Cogolla, u otras como el Instituto Cervantes o la Real Academia de la Lengua, continúan con la labor de salvaguardia y adaptación de ese castellano que vio la luz en esas tierras donde un escriba un buen día decidió anotar a la margen de un códice unas anotaciones para ayudar a entender el texto que escribía. El castellano apareció hace más de 1000 años, pero es una lengua que a fecha de hoy en día sigue estando tan viva como siempre lo ha estado. Muchas gracias.